Shabbat Shalom para todos y para los que nos ven del otro lado. Un tiempo especial en el cual Dios nos convoca para aprender de su palabra. No cualquier palabra, sino la santa palabra de Dios. Esto es la boca de Dios. Y es bueno aclarar en este día que el canal que tenemos donde allí compartimos, no ponemos la cámara para hacernos famosos. No ponemos la cámara para que después en la calle no esté. ¿No? No. Si bien se ve el circo ese, ¿verdad? En la tierra generalmente hablando, se ve ese circo. La cámara en este lugar está puesta para que la palabra de Dios que nosotros compartimos y es edificada en nuestra vida, en nuestra mente, alcance a otra persona. La palabra alcance a otra persona, a otra vida, a otro matrimonio, a otra familia, a otro joven y le transforme su situación. Le transforme su situación. Porque cada palabra que está escrita acá, cada palabra es un orden de vida, un orden de vida. Un orden de vida. Vieron que a veces nosotros en la sociedad escuchamos, pero no nacemos con un manual bajo el brazo. Realmente el ser humano sí tiene al alcance un manual de vida y es la santa palabra de Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que creó todas las cosas que vemos y a nosotros mismos. Por eso está activada la camarita, para que esa palabra llegue a alguien y le cambie su situación, le cambie su pensamiento, le cambie lo que está viviendo. Porque esto significa ¿qué? Esperanza. Esperanza. Dicho eso, la palabra que Dios puso en mi corazón para que compartamos tiene el título así: ser agradecidos de verdad. Ser agradecidos de verdad. Nosotros comúnmente decimos o escuchamos, sí, yo doy gracias, el trabajo, sí, gracias por el trabajo, tal cosa, sí, gracias, pero son palabras. Son palabras, ¿vieron? Son palabras, porque vos ves a la persona con la misma esencia, ves a la persona con la misma perspectiva, con el mismo estilo de vida, con la misma rutina. Ves lo mismo. Entonces ves que ese agradecimiento no son palabras de verdad, sino que son simplemente palabras. Pero la enseñanza de hoy del Señor, que vamos a ir tocando algunos versículos que afirman lo que estamos hablando, es sobre ser agradecidos de verdad y no solo de la boca para afuera. Ser agradecidos de verdad. Y quiero comenzar compartiéndoles el significado de agradecimiento, agradecer, dar gracias. El concepto este, ¿saben lo que significa? Para que se nos amplíe un poco más el pensamiento, significa, consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Ya viendo la definición y lo que significa el concepto agradecer, agradecimiento, ser agradecido, ya se nos va viendo otra cortina, otro panorama, porque nos está nombrando dos puntos importantes. Uno, consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida. Y nosotros estamos acostumbrados en esta sociedad ¿a qué? Al materialismo. Al materialismo. Tener, y tengo amistades por interés, ¿verdad? Cosas a cambio, material. El foco en lo material. Lo material. Pero acá nos está diciendo que el verdadero ser agradecido es apreciar los aspectos no materiales de la vida. Como por ejemplo, abrir los ojos. Nosotros en la noche estamos durmiendo de una manera automática que no la entendemos. Estamos durmiendo. Estamos inconscientes. Es como que, viste, como que perdés la memoria y ahí quedas knockout, ¿verdad? Al otro día amanece como este día, precioso, gracias a Dios, automáticamente parece que abrimos los ojos. Pero no florece ese agradecimiento.
en nosotros, como dice acá la definición, de valorar, de apreciar los aspectos no materiales de la vida, sino que abrimos los ojos automáticamente y ¿verdad? En el correr de la vida, en las cosas, ¿verdad? En los quehaceres, en esto, todo bajo esta rienda, esta persona. Pero el ser agradecido me está nombrando un punto que es otra cosa. Dice que valorar, apreciar los aspectos no materiales de la vida. Es decir, con el ejemplo que recién puse, abro mis ojos y automáticamente yo tengo que respirar y dar gracias porque estoy respirando y me voy a levantar de la cama. Tomarme unos segundos para agradecer. Y aunque parezca mentira, son cosas que Dios siempre está recalcando al mundo, a la sociedad, a su pueblo, porque aún hay algunas personas, ¿verdad?, que no comprenden este hecho tan poderoso en la vida del ser humano y principalmente de un hijo de Dios, que es valorar, apreciar los aspectos no materiales de la vida. Un abrazo, por ejemplo, poder tener, nosotros estamos pasando una ola de calor acá en Uruguay, poder tener ventiladores, poder tener un aire, apreciar, ¿verdad? Y el segundo punto consiste, dice acá, y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Eso es otro punto que nosotros no vemos en la sociedad y mucho menos lo vemos en la congregación, en el pueblo del Eterno, en aquellos que se dicen, yo creo que yo soy cristiano, ¿verdad? No vemos esos dos puntos, porque empecé diciendo que el ser agradecido de verdad no es decir, sí, gracias por todo, gracias por esto, gracias por aquello, pero son palabras, no cambia la esencia. Porque acá me transmite que cuando soy agradecido de verdad, me cambia la esencia, abro los ojos, gracias por la vida. Gracias porque puedo limpiar. Entendemos nosotros y comprendemos que en el día de hoy, estamos a sábado acá en Uruguay, el día de hoy en este país, no todos los habitantes de esta nación Uruguay abrieron los ojos y se levantaron de la cama. No todos. Pero nosotros somos uno de esos que sí abrieron los ojos. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar ese detalle, así como hay montones de detalles. Y eso ya nos tiene que activar en nosotros una esencia de ¿qué? De enfrentar el día a día de otra manera, entendiendo y comprendiendo qué es lo que está sucediendo y de quién viene. Amén. Así que la definición comenzó diciendo consiste en apreciar. Ya saben que me gusta buscar los significados de las palabras. Para los que no saben se lo digo, me gusta buscar el significado de las palabras porque abre más el entendimiento. Me gusta escudriñar bien a fondo. Y es lo que hacemos en la escuela de Dios. Porque esto es una escuela. ¿Ok? No es una escuela donde nos hacemos ver, donde lucramos, donde nos buscamos beneficio de mala manera y todo eso. Es una escuela donde aprendemos a ir afuera a hacer esto. Que no todos los hacen y ahora vamos a ver por qué. Y tiene que ver con el agradecimiento de verdad. Por eso vemos de todo en las congregaciones. Y vemos por qué gente se va y gente no persevera. ¿Por qué? Porque esto es un punto muy importante. Vemos las familias, cómo se rompen los matrimonios también, las amistades también. ¿Por qué? Porque hay un punto muy importante, que es este el que el Señor nos está recordando, de ser agradecidos de verdad. Y comienza, estoy muy repetitiva porque es importante repetir, porque así nos queda, consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida. Consiste en apreciar. Significado de apreciar. Valorar.
estimar, querer, cuidar. ¿Vieron qué cosas importantes estoy nombrando, no? Apreciar significa valorar, estimar, querer, cuidar, ver. Así que para ser una persona agradecida de verdad, como era el Eterno cuando dio ejemplo, cuando Él anduvo en la tierra, y aún los discípulos dieron ejemplo, caminando la Biblia lo aprendemos, dieron el ejemplo, eran agradecidos. Pasaban situaciones de fraude, escupidas, maltrato, escasez, también pasaban de lo otro, ¿verdad? Cosas lindas, milagros, ¡wow!, cosas hermosas. Pero ellos siempre se mantenían en ese agradecimiento. Y el agradecimiento te lleva a ser estable, a ser fiel, a echar raíces. ¿Ves? El ser agradecido de verdad te lleva a eso, a ser una persona estable, tener raíces en un lugar, tener raíces con una persona. Así que significa valorar, estimar, querer, cuidar, ver. Pero si yo no visualizo, no me concentro realmente, ¿verdad?, en este punto, yo no puedo valorar y no puedo querer y no puedo tenerlo la estima. Por ejemplo, habían destellos de personas que seguían al maestro, de rato, y bien dije que era de a rato. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. Ahora vamos a ir a citas bíblicas, ahora se lo estoy diciendo de memoria. Pero habían en un momento 10 leprosos, 10 personas enfermas. Cuenta la santa palabra de Dios que de esas 10 personas, ¿cuántos volvieron? ¡Solo uno! ¡Solo uno! Quiere decir que el ser agradecido de verdad, ¿qué te hace? Te hace valorar, te hace querer, te hace estar cerca, te hace cuidar. Pero el resto de los 9 tuvieron quizás esos momentos, esos segunditos, ¡chao! Y así pasa en el diario vivir y así pasan las congregaciones. Y a veces quizá en esta escuela que cuidamos mucho la palabra de Dios, no jugamos y no negociamos con la palabra de Dios, la gente no la toma y va a lo más livianito, ¿verdad? A lo más livianito, porque así puede que seguir estancado en su vida espiritual, porque dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Entonces, cuando entramos en la escuela de Dios para aprender qué es vivir, qué es disfrutar, qué es la salvación, qué tengo que aprender, cómo logro vencer, por ejemplo, adicciones, lo que sea, un mundo de cosas viene el ser humano desde que nacemos, todos, un mundo de cosas. Si yo no permanezco en la verdad y no escudriño y no profundizo, no voy a progresar en ese camino de la verdad y la vida. No hay progreso. Quizá hay un disfrute momentáneo, pero no es verdadero, no rebosa en el alma, no rebosa. Por eso no se puede ser, ¿qué? Agradecido de verdad. Principalmente y empezando ¿con quién? Con Dios. Segundo, con tus hermanos, el pueblo de Elohim. Tercero, con tu familia, con tu casa. Valorar, estimar, querer, cuidar. Entonces es fundamental el enfocarme, el visualizar. Y un detalle importante, el Señor siempre cuando daba sus charlas a la gente, siempre los hacía visualizar. Miren de dónde lo saqué. O los fariseos son tal cosa. No, siempre señalaba, como que te ponía un punto en claro. Mirá, no lo hagas o imitalo. Hay que visualizar. ¿Me van siguiendo por ahí? Sí. Espero que sí, porque es importante lo que estamos hablando. Y quiero mencionarles algo del pueblo de Israel en el pasado, en un momento dado, cuando Dios los liberó de Egipto.
Nos menciona la palabra de Dios que ellos en un momento dado en el desierto, ¿qué hicieron? Empezaron, acá empieza todo, en el alma, acá empieza todo, esto maneja todo, esto te mueve las patas, para bien o para mal, esto. Empezó el pueblo de Dios que había sido liberado de Egipto, donde no podían progresar. Parecido, ¿no? Hoy en día, porque no cambian los reinados en esta tierra, solamente se modernizan, pero los reinados siguen siendo iguales. No progresaban, no tenían una vida plena, y la plenitud viene solamente por la palabra del Eterno. Entonces Dios escuchó el clamor del pueblo, tuvo misericordia y lo sacó. Y en un momento dado en el desierto, allí empezaron ¿a qué? A quejarse. A quejarse. Y quizá Moisés le decía, pero hay que agradecer, estamos vivos, ya no estamos allá, mirá, avanzamos un poco. Pero ellos, a lo primero cuando salieron, sí, ¿verdad? Alabanza y contento, efervescencia. Porque hay que mantenerse en el proceso, hay que mantenerse en la comunión íntima con la palabra de Dios y el pueblo. ¿Para qué? Para seguir creciendo y madurando. No se trata de efervescencia, se trata de perseverar. Hay una diferencia. Y algunos del pueblo empezaron a quejarse. Al principio querían y escuchaban a Moisés, pero en un momento dado ya les entró a molestar a Moisés. Porque claro, Moisés es un hombre muy recto, un hombre que se disciplina, un hombre que valora la palabra de Dios, que no juega, que no la acomoda, sino que la vivía de verdad, le tenía un respeto. Se había ganado la amistad de Dios por eso. Y estos que los querían, algunos del pueblo que lo querían al principio, después ya no lo querían. Y tiene que ver con el agradecimiento, porque dijimos que el agradecimiento te hace cuidar, te hace estar, porque hay un punto muy importante. La palabra de Dios, lo fundamental de la palabra de Dios, lo básico que hace, es exhortación. ¿Y qué es la exhortación? Que a veces el ser humano escucha exhortación y se acuerda a cuando era niño chico. No, y a mí no me dejaban hacer esto, y me pegaban, y que esto me ponían en penitencia. A ver, si yo tengo un niño chico que un día, 2 días, 3 días, siempre está haciendo de meter los dedos en el enchufe, yo con la exhortación, y vamos a entender lo que significa exhortación significa enseñanza, disciplina, instrucción, que es lo que se hace en ¿dónde? En la sinagoga, en este tiempo en la casa de Dios. Pero hay tanto circo que la base no es exhortación, son las luces, son el entusiasmo, son el musiqueo, y antes no había ni siquiera parlantes. Y no quiere decir que nosotros no adoremos. Nosotros adoramos a Dios, nosotros brindamos cántico a Dios, pero lo fundamental es esto, escudriñar esto y vivirlo. Vivirlo. Y quiero mencionarles Proverbios 13:15. No se crean que voy a hablar sin estar nombrando, que nombré, de memoria nombré la escritura, pero también voy a estar dando cita bíblica, porque es la base de la casa de Dios, de la escuela de Dios, la palabra de Dios. Proverbios 13:15. Yo me lo anoté acá en mi agenda, en otra versión, que ya saben que me gusta mucho la otra versión, que es distinta a la Reina Valera. Me lo busco acá de igual manera, no quiero perder tiempo porque quiero que entendamos lo que el Señor nos está hablando. Proverbios 13:15. Dice así Proverbios 13, versículo 15. El buen entendimiento da gracia
el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la escuela de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Cultivamos la mente. El buen entendimiento da gracia. Cuando nosotros no aprendemos los conceptos, no profundizamos en los conceptos, no podemos crecer y madurar. Por más que logres ganarte el mundo, que el Señor Yeshua, cuando estuvo en la tierra, no enseñó de ganar el mundo. Es más, había gente potentada en aquel momento, como por ejemplo algunos rabinos que estaban bien, ¿no? Y sin embargo lo dejaron todos por seguir al maestro. Tenemos el ejemplo de Mateo, que estaba bien económicamente también, pero lo dejó todo por seguir al maestro. ¿Por qué? Porque trabajó el conocimiento, trabajó la mente, entendió el concepto. Ese es el oro que nos hace prosperar. Por eso en la definición, cuando recién comencé, no es el enfoque en el materialismo, sino las cosas que no vemos, que es lo que falta mucho, lamentablemente, en el pueblo de Dios, y ni que hablar en la sociedad. Pero acá vemos un pueblo, ¿verdad?, que está dispuesto a ¿qué? A echar raíces como Dios manda, y a escudriñar y a aprender y a ponerlo por obra. A callar la boca de muchos que hablan, y tienen razón por lo que hablan, diciendo yo no voy a la iglesia porque allí hay gente falsa. Y es verdad. Es verdad. Y este punto es un punto importante. Por eso nosotros nos esforzamos mucho, mucho, por poner por obra la palabra en nuestra vida. Si los demás no quieren, se respeta. El Señor dijo que ¿qué? Límpiense los pies y sigan. Pero nosotros no nos descuidamos en esa relación. Y callamos las bocas. De las bocas que sí, puede ser que nos vean a nosotros personalmente y ellos no piensen lo mismo de nosotros. Sino que piensen, mira, esta gente sí. Esta gente sí vive lo que predica. Vive lo que enseña y lo que comparte. Esta gente sí es de verdad. Era lo que pasaba con Yeshua cuando andaba en la tierra. La gente quedaba admirada cuando lo escuchaba hablar porque dice, pero mirá, fíjate, no es como los fariseos, que los fariseos mucho bla bla bla. Y después los ve que bajan de ahí y el estilo de vida que tienen en sus casas es lo contrario a la santa palabra de Dios. Y Yeshua así decía a la gente, él habla y lo muestra con el testimonio. Esta casa se esfuerza por eso. ¿Que hay defectos y en que estamos en carrera? Claro que sí. Pero estamos perseverando ¿en qué? En ese llamado de Dios. Aprendemos y hacemos. Aprendemos y hacemos. Es como el gimnasio. De primera capaz no sale el músculo, pero nosotros persistimos y lo ponemos por obra hasta que se hace carne. Y este punto de ser agradecido de verdad es un punto muy importante. Porque cuando el Señor confrontó y dijo, ¿ustedes quieren también irse? Los discípulos, ¿qué hicieron? Eran agradecidos de verdad. Valoraron, estimaron, querieron. ¿Y qué hicieron, por lo tanto? Permanecieron al lado del Maestro y al lado de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a repetir Proverbios 13. ¿Verdad? 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Tarde o temprano, el ser humano se da cuenta. Tarde o temprano el ser humano se da cuenta. ¿Por qué? Porque al ser transgresor, no practicar genuinamente, no escudriñar de verdad, va a ser un camino duro. Un camino duro. Quiero compartirles otro versículo. Salmo 100, versículos 4 y 5. Me gusta caminar en la Biblia, hay que caminar en la Biblia, siempre lo recordamos. Hay que caminar en la Biblia.
No puede ser que nosotros digamos, no, yo no sé lo que dice, pero yo voy a hacer esto. No, yo tengo que saber lo que dice la carta de mi padre, el testamento que él me dejó. Tengo que saber lo que dice mi padre. Tengo que saber. Es nuestra responsabilidad el saber, el sentarnos y prestar atención a nuestro Padre. Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Y yo pregunto, no todos entran a la congregación, a la casa de Dios, con agradecimiento de verdad, sino que entramos y ahora que estamos en calor, podemos entrar y entrar, ¿verdad? Entrar así. Estamos en la casa, porque se trata de que el culto, la reunión al Eterno, no es solamente este ratito, sino un estilo de vida. Y que tenemos que acercarnos a Dios, ¿cómo? Dice, entrar por las puertas con acción de gracias. Entren por la puerta del templo con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, que no falten cánticos, que no falten canciones, que nos endulzan, que nos levantan, que nos acercan a Dios de la manera correcta. Reverencia, no circo de lo que vemos hoy en día. El circo no va a llegar allá. Alabarle, bendecir su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia. Otro punto importante lo encontramos en Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4, 6, 7. Yo lo tengo igual anotadito, pero igual me lo voy a buscar por aquí. Cuando lo encuentren me dicen. Filipenses 4, versículos 6, 7. Miren lo que dice. Dice, por nada estén, me gusta mucho esta versión, por nada estén estresados, por nada estén estresados y angustiados, sino les han dado respuesta en cuanto a sus peticiones que han puesto delante de Dios en toda oración y ruego. Esperen con paciencia y aprendan a ser agradecidos. Me gusta mucho esta versión. Dice, por nada estén estresados. El estrés, ya tuvimos una enseñanza con respecto a ese tema, por eso no quiero hablar mucho de ese tema. Pueden buscarlo en el canal y escuchar lo que Dios nos enseña con respecto al estrés. Pero cuando una persona está estresada, empieza acá, ¿verdad? El pensamiento, dale que dale el pensamiento. Y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y sigue y echa nido el pensamiento. Ya vos te entrás a sentir incómodo, ya vos no te entrás a sentir contento, ¿no? Como el pueblo, como esos que murmuraron en el desierto, ¿verdad? Esas ciertas personas que murmuraron en contra de Moisés, empezaron a ¿qué? A estresarse. El estrés trae preocupación. Ya no es el mismo disfrute, ya no es el mismo apego, pero ¿dónde comenzó? En el individuo, ¿verdad? Empezó acá. ¿Por qué? Porque hubo una desconexión. ¿De qué? Una desconexión de la fuente, Por eso no hay que apurarse con ciertas decisiones, con ciertas cosas. Y acá lo dice, por nada estén estresados y angustiados si no les dan respuesta en cuanto a sus peticiones. Ustedes hablaron con Dios, ustedes hablaron, se lo mencionaron, se lo dijeron. Descansen, que el Señor es Dios Todopoderoso y a su tiempo lo va a hacer. Descansen, que el Señor es Dios Todopoderoso y a su tiempo lo va a hacer. Descansen, que el Señor es Dios Todopoderoso y a su tiempo lo va a hacer. Descansen, que el Señor es Dios Todopoderoso y a su tiempo lo va a hacer.
Pero no, empezamos a estresarnos y a preocuparnos y no confiamos en el Dios Todopoderoso. Y tenemos un comportamiento como esas personas que comenzaron bien, pero en un momento dado empezaron a atacar a Moisés. Que habían llegado hasta ahí, ¿por qué? Por Moisés. Por ese amigo de Dios. Acuérdense en el principio de la definición de agradecer, agradecimiento, agradecido. Punto número 1 que dijimos, consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida. Y el número 2, y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. Ellos dejaron de reconocer a Moisés. ¿De qué? De que Moisés estaba para su bien emocional. Habían sido nivelados. Habían llegado hasta ahí. El ejemplo del nene chiquito que toca el enchufe y le hablamos una vez, le hablamos 2 veces y a la tercera, ¡pácate! ¿El golpe en la mano para qué? ¿Es porque te deseo el mal, quiero destruirte? ¿Es para eso? No, le evitas la muerte. Porque estás jugando con un enchufe de electricidad. Lo pongo como ejemplo. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual cuando nosotros tomamos la decisión de seguir al Maestro. Y seguir al Maestro es a base de la palabra. No la podemos cambiar y mover. No, yo no sigo a hombres, yo sigo a Dios. Mostrámelo con tus obras, con tu testimonio que seguís a Dios. Porque acá estamos mencionando ¿qué? Valorar, reconocer las cosas no materiales y las personas que están ¿para qué? Para un bien emocional en mi vida. Eso es la familia de la fe, eso es el cuerpo del Mesías, eso es el pueblo de Dios. Y así pasa en la familia y así pasa en una sociedad y en una nación. Faltan estos 2 puntos importantes, por lo tanto no todos los seres humanos tienen ese agradecimiento de verdad. Porque cuando es un agradecimiento de verdad, tu esencia es otra y permaneces. Permaneces. Así que voy a repetir, por nada estén estresados y angustiados. Si no le han dado respuesta en cuanto a sus peticiones que han puesto delante de Dios, en toda oración y ruego, esperen con paciencia y aprendan a ser agradecidos. Aprendan. Es algo que nosotros, nuestra carne, no quiere aprender, porque la carne se la cree que se la sabe. Y algo que mencioné fue de que la base de la escuela de Dios es la exhortación. Y la exhortación es la disciplina, es la instrucción de nuestro Padre, que nos habla por nuestro bien, para que progresemos. Y cuando digo progresemos, no nos enfoquemos en el dinero, en el auto o en la casa. Porque si yo no tengo estos valores de reino, principios de reino, por más que tenga una casa o un auto, no vas a llegar allá y poco te puede durar lo material. Siempre decimos, el mundo da vuelta, ¿verdad? Toda la gente dice, el mundo da vuelta. Así que, quiero mencionarles también otro versículo importante sobre esta enseñanza que nos está dando Dios a todos. Todos venimos a aprender acá. Y lo que venimos a escuchar es la palabra de Dios. La maestra no soy yo, la maestra es la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí, para usted y para el otro, la otra persona que está del otro lado. Que ojalá le transforme, la tome a la palabra y le transforme la vida. Y a los que viven lejos, porque hay personas que se suscribieron y viven lejos, no tan cerca como nosotros para estar en este lugar, busquen un lugar donde no chamullen, busquen un lugar donde a la palabra de Dios no se la use, sino que realmente la vivan y que realmente busquen el orden de Dios. Porque esa es nuestra misión, vivir el orden de Dios y compartirlo. Más nada. No uso la palabra para enriquecerme, no uso la palabra para viajar para allá, viajar para acá. No. La encomienda no fue esa. Y dice Santiago 1:17. Santiago 1:17.
quiere que nosotros no seamos de la boca para afuera, sino que sean palabras realmente con esa esencia, con ese peso. Santiago 1:17 dice así: toda buena obra y todo don perfecto proviene de nuestro Padre desde los cielos. Él es luz, no hay cambio de personalidad, ni sombra de variación. Cada palabra afirma lo que estamos hablando. Todo don perfecto, punto número 1, viene ¿de dónde? De nuestro Padre. Hay que reconocer, tenemos lo que tenemos, logramos lo que logramos, hemos llegado hasta aquí por pura misericordia de Dios, porque mencioné que no todos abrieron sus ojos el día de hoy y se levantaron de la cama. Entonces son dones que provienen del cielo, provienen de alguien supremo. Y dice que en ese Padre, ese Dios, no los diositos a nuestra imagen, Dios, dice que su esencia es luz y no hay cambio de personalidad. No hay cambio de personalidad. Y hoy por hoy, ¿qué vemos en el pueblo de Dios? ¿Qué vemos en los hogares, en la familia? ¿Qué vemos? Cambio de personalidad. Y nuestro Padre dice que no tiene cambio de personalidad. Él es. La bipolaridad no va, como en el caso de estas personas en el desierto. Hubo un cambio de personalidad, pero si no empezaron así. Hubo un cambio de personalidad. Hubo un descuido. Hubo un no querer aprender. Quizás recibieron o capaz que no recibieron, como el niño, ¿no? Cuando toca el enchufe no recibieron, capaz que solo palabras, ¿verdad? Y además el esfuerzo que conllevaba el viajar en el desierto y vivir como Dios quiere que vivamos. Y entonces toman la disciplina y la exhortación como que, como en el caso de los niños, que cuando crecen, cuando son niños dicen, yo cuando sea grande voy a hacer lo que quiera y me voy a ir de la casa de mi padre y de mi madre. ¿Por qué? Porque no les gusta la educación. No les gusta la disciplina, el aprendizaje. Y si no hay disciplina, no hay aprendizaje, no hay avance. Por eso a nosotros nos tiene que gustar aprender y escudriñar. ¿Para qué? Para que no haya un cambio de personalidad, sino que sigamos progresando como Dios manda, en el camino como Dios manda. Y dice, continúa diciendo el versículo, ni sombras de variación. Hoy sí, mañana no. Sombra de variación. Los discípulos no mostraron eso, siguiendo al Maestro. Siguiendo la palabra misma, que Él era el verbo, era la palabra misma, Él en persona, allí. Los discípulos no mostraron eso. Quizás tenían cosas adentro de que, pero mirá qué choque de cultura, mirá que, pero permanecieron. Y al permanecer, dan fruto de carácter, progresan. ¿Heredaron qué? La vida eterna. La vida eterna, Dios los recompensó. Mismo a Caleb y Josué también fueron recompensados por Dios. Dice que alcanzaron mérito. Fueron recompensados por el Eterno. Ellos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no hicieron lo mismo que estos, sino que perseveraron en esto y fueron recompensados. Y para eso trabajamos acá. ¿Trabajamos para qué? Para alcanzar y poder el día de mañana estar delante de Dios y descansar por la eternidad. Porque no se termina en un cajón. No se termina en el cajón. Versículo 19 de Santiago dice así: recuerden esto, amados hermanos. Todos ustedes deben tener un corazón dispuesto para escuchar. Al contrario, deben ser lentos para contradecir y aún más para enojarse, que es la reacción del niño chico que puse de ejemplo.
¿Qué hace? Se enoja. No escudriña, no escucha. Y así pasa nosotros, los grandes, los que comenzamos en el camino del Eterno. Muchas veces pegan la vuelta, no permanecen, andan de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a Santiago, que dice: recuerden, todos ustedes deben tener un corazón dispuesto para escuchar. Al contrario, deben ser lentos para contradecir y aún más para enojarse. Porque en el ser humano, que es violento, la justicia de Dios no se manifiesta. En el que es violento. ¿Qué significa violento? Significa que sos orgulloso, que vos andás en tu ética, en tu misma moral, en tu mismo parecer, movés la Biblia, el consejo de Dios a tu manera. Eso es violencia, eso es injusticia. Y Dios ahí no va a recompensar ni se va a manifestar. Por más que hoy los podamos ver sonriendo. Entonces son cosas importantes las que nosotros tenemos que escuchar y meditar y hacer. Porque toda palabra de Dios que sale de su boca, ¿para qué es? Para edificarnos, para llevarnos hacia adelante, no estancarnos. A esa gente no la llevó hasta ese punto de desierto para después abrir el desierto y tragárselos. No los llevó ahí para eso. Para eso no lo llevó. Versículo 22. Pero actúen de acuerdo, actúen, decisión. Lo que voy a hacer, de acuerdo a la sana palabra, y no tan solo oidores, engañándose a sí mismos. No alcanza con ir de vez en cuando a la iglesia. No alcanza con decir de vez en cuando: no, mi familia va toda a la iglesia, yo voy de vez en cuando. Cualquiera puede ir a la iglesia. Al edificio puede ir cualquiera. El tema es poner por práctica la enseñanza del Eterno. El edificio se va a quedar, pero esto va a vivir por la eternidad con el Eterno si hacemos y vivimos la enseñanza. Si no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Efesios 2, del 8 al 9. Acá están anotando, vuelva a anotar, porque esto se olvida, olvidadiza la mente. Y a veces tomamos decisiones en las cuales, no, es lo que siento, es lo que me parece, porque como ya no es así la vida. Hoy sí, mañana sí, así no es la vida. El verdadero agradecimiento no es así, y lo estamos viendo a la luz de la palabra. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia, un regalo. Un regalo. Y cuando vos entendés que te dieron un regalo que no te lo ganaste, uno, ¿qué tiene que hacer? Ser agradecido y cuidarlo. Se valora, se quiere, eso es parte del agradecimiento. Se permanece. Salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque el ser humano también nos jactamos. Pero yo hice, pero yo esto, pero yo lo otro, y yo. Y por tu yo vas a quedar más solo. Ojalá que no. Ojalá que no. Porque Dios no creó seres humanos para que estén solos, sino que creó un pueblo, una comunidad, una familia. Pero la familia tiene principios y valores. Y no se negocia. No se practica hoy y mañana no. Hebreos
12, versículo 28. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hebreos 12, 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, vamos recibiendo un reino inconmovible. Dije que la palabra de Dios, repito, dije que la cámara la hemos puesto para que alguna persona que está lejos reciba la palabra de Dios y le cambie su situación, su pensamiento, su mentalidad. Haya un cambio, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros estamos encerrados en un pensamiento, no hay esperanza. Nosotros creemos que así va a ser y así terminamos. No hay esperanza. Pero la instrucción de Dios, la palabra de Dios, es una oportunidad, es esperanza. Eso es la esperanza, una oportunidad ¿de qué? De cambio. De cambio. De libertad, de salir de esa situación, de ese pensamiento. Eso es la palabra de Dios. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Y el título era ser agradecido de verdad. Sí, gracias. Palabras. No hay esencia. Palabras. Leprosos sanados y se fueron. Personas que recibieron en su momento lo que necesitaron del maestro y en un momento dado, porque la carga se hizo más pesada, hicieron, pegaron la vuelta. Y solo los discípulos se quedaron al lado del maestro. Sin importar que la carga sea pesada, se quedaron. Porque sabían que era momentáneo esa carga pesada. Quizá ese agobio, esa duda, era momentánea. Ellos se quedaron. Y hubo un fruto. ¿De qué? De madurez, de crecimiento. Pasaron de clase. Y siguieron en la carrera al lado del maestro. Pero a veces tomamos atajos. Me voy para allá, para acá, cambio de pareja, cambio de esto, regalo hijo, cambio hijo. Me voy de esta congregación, me voy para aquella. No se crece. Es lo que nos dice la palabra. No se crece. No se avanza. Sino que nosotros mismos ponemos obstáculos. Pero acá Hebreo nos está diciendo, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Nosotros somos conscientes de que hay alguien invisible acá, pero no solo acá, cuando nos vamos también. Por eso hay ciertas cosas que nosotros no hacemos. Y hay ciertas cosas que sí hacemos. ¿Por qué? Porque está Dios. Y esa esencia tiene que salir para afuera, tiene que envolver nuestro ser. Tenemos que ser agradecidos de verdad. No solo de palabras, sino de verdad. Reviso por si me falta algún punto importante, porque no me quiero olvidar de nada. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Quiero terminar volviendo a repetir el significado de agradecer, agradecido, dar gracias, porque no nos podemos olvidar de esto. Porque este punto depende de muchas cosas. Depende de nuestras decisiones, depende de nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, depende. Agradecer, agradecidos de verdad, consiste en apreciar los aspectos no materiales de la vida, no materiales de la vida. Por ejemplo, una palabra de Dios, la valoro, el aire que respiro, la salud, el poder caminar, el escuchar, el ver, el poder sentarme abajo de un árbol, el poder salir a un parque a caminar. Entiendo y comprendo que eso no lo merezco, es un regalo del Creador, por lo tanto le doy valor.
¿Cómo le doy valor? Lo cuido y respeto al Creador. Punto número 2. Y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. La comunidad, el pueblo, la congregación no la creó porque sí, la familia no la creó porque sí Dios. La creó porque hay un bien emocional el uno para el otro. Todos nos beneficiamos de todo, todos. Es un cuerpo. Por eso lo asemeja y lo compara con el cuerpo. Están todos unidos, todos se necesitan de todo. No porque me haya pegado en el dedo gordo, ahora el dedo gordo no lo necesito, o yo qué sé. Lo mismo pasa con el pueblo del Eterno, con la obra del Eterno, con la palabra del Eterno. ¿Qué hacemos con la palabra del Eterno? ¿La guardamos bajo de la mesalú o la vivimos de verdad? No, es que mi familia no tiene los mismos valores, los mismos principios. ¿Y qué es con eso? Soy yo y sos tú que tiene que valorar esa palabra del Eterno. Eres tú y soy yo quien tiene que tomar esa palabra y que produzca fruto en mi vida. Se trata de mí. No puedo dejar de progresar o dejar de lo que Dios tiene diseñado y quiere para mí por aquellos que no quieren, por aquellos que pegaron la vuelta. Primero Dios, primero su palabra, y después el resto el Señor lo va a acomodar. Y si no lo acomoda, seguiré caminando hacia adelante, porque dice el Señor que no hay cambio de personalidad. Y todo lo que Él hace y dice es por el bien de uno y para el bien de uno. Y tenemos que valorar eso, valorar a la amistad de nuestro Creador y valorar a la familia en Dios. No todos entienden este principio fundamental. No escuchan, no escudriñan, no esperan, no meditan. Y por lo tanto suceden esos episodios como los que nombré en el pueblo de Israel. Así que a Dios damos gracias porque el Señor nos enseña a valorar cada instrucción que Él nos da. Porque cada instrucción que Él nos da es para rebosar, es para progresar, es para avanzar, es para respirar, es para alcanzar, es para llegar. A mí me gusta mucho Caleb y Josué, porque dice que alcanzaron mérito por eso. El esfuerzo vale la pena, la dedicación vale la pena. Con un amor verdadero no se puede jugar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Creo que hemos escuchado lo necesario. Y deseamos de todo corazón que del otro lado que haya escuchado, lo ponga por práctica. Se apaga el celular, la computadora, lo que sea, y tómese unos segundos para darle gracias a Dios. Dele gracias al Santo Rey de Israel por la vida, por las cosas que lo rodean. Porque pudo escuchar esta palabra y empieza a vivir la vida como Dios le ordena y le manda, porque es para bien. Eso hace un padre cuida y enseña para bien. Así que shalom para todos y muchos cariños desde acá. Compartan este mensaje que pueden salvarle la vida o la situación, el alma a alguien. Te damos gracias, Señor. Vamos a ponernos